Lo que uno dice son cosas que realmente lo que uno va a tomar en el examen, ¿no? Va a tomar el examen y muchas veces son las cosas que no están, pero si uno las dice en la teoría. Yo no sé por qué tanta inasistencia de los alumnos, y eso es por la mala costumbre que se dejan entre las diapositivas y solamente estudian de ahí. Vamos a revisar lo que es las enfermedades difusas. Hay enfermedades difusas del hígado, del riñón y también del parénquima pulmonar. ¿Ya? Entonces, estos son un grupo de enfermedades que tienen una afectación del componente difuso y tienen características clínicas como tos, como que generalmente seca, como disnea, radiológicas que puede haber infiltrados o en las tomografías, ¿no? Y funcionales como por ejemplo patrones restrictivos, que suelen ser más o menos comunes en estas enfermedades, pero que sí pueden tener alteraciones ya anatomopatológicas que las pueden diferenciar, ¿no? Y en la cual afectan las estructuras alveolo-intersticiales. Esto es lo que se refiere al intersticio, lo que está ahí donde pasa el CO2 y el oxígeno, pero nunca son enfermedades específicamente del intersticio, sino también son predominantemente intersticiales, pero tienen compromiso alveolar y endotelial. Gracias a la tomografía de alta resolución podemos identificar a estos que serían los lobulillos secundarios. Esta es una representación esquemática de lo que es un lobulillo secundario. Cada imagen, como un cubo, esos son, como un polígono, perdón, eso es un lobulillo secundario. Recuerden que en el centro está el bronquiolo respiratorio y la arteria pulmonar. Cuando hay patología se puede representar como está en este otro lado, ¿no? Eso es cuando hay patología. Acá, ahí podemos ver que hay patología, ¿no? Y se representa estos lobulillos. Entonces, acá podemos ver, este es el lobulillo, esta es la representación de los lobulillos. Este es un lobulillo secundario de Netter, el componente intersticial y el centro, ¿ya? Y así, ahí tiene una representación, bronquiolo, arteria, la ramificación, se van dividiendo hasta los alveolos y los capilares, arteriales por un lado y luego venosos, y por esta zona interlobular corre la vena y los linfáticos, vena y linfáticos. Cuando se representa eso es sinónimo de congestión, y cuando hay nódulos puede haber compromiso de los linfáticos. Otra representación igual. Entonces gracias a la tomografía podemos ver y podemos identificar la zona central como es centro lobular, ¿no? Los bronquiolos, los conductos alveolares y los alveolos. Y así podemos hablar de una terminología peribroncovascular, lo que está pegado al pedículo, ¿no? Lo que puede ser supraural, lo intralobular, lo que está dentro del lobulillo, o interlobular si corre por los espacios interlobulares. Entonces, esa es más o menos la ubicación que tenemos que tener de estas enfermedades difusas del parénquima pulmonar, formas difusas, y que gracias a la tomografía de alta resolución o la espiral multicorte podemos identificar. Antes no se hablaba de estas anormalidades o hallazgos imagenológicos. Era la radiografía, la tomografía axial computarizada, la tomografía de alta resolución, TACAR se llama, o TEM, tomografía espiral multicortes. Son tomografías que tienen cortes de 1 milímetro y que eso nos permite poder identificar estas estructuras. Pues podemos hablar de opacidades intralobulares, interlobulares, supraurales. Muy bien. Y en la patogenia de estas enfermedades difusas tienen que ver, esto acá en resumen lo que es la hemostasis, la parte normal es que tiene que ver, por ejemplo, las células mesenquimatosas tienen que producir colágeno para que le dé sostén al pulmón, o elastasa, pero a su vez tiene que haber una degradación de estas proteínas, ¿no? De estos elementos, ya sea por una colagenasa o por una elastasa. Entonces hay un balance entre la síntesis y de la degradación. Esto se puede romper por aumento de la síntesis, o sea, se forman muchas proteasas,
o una disminución en la degradación, ¿ya? O sea, puede haber aumento de la colágena, de la elastasa, de la gelatinasa, y hay disminución de las metaloproteasas. Entonces, lo normal es que haya una síntesis y haya una degradación. Entonces, en la patogénesis de las enfermedades difusas, en general, ojo, menos en una que luego vamos a ver, hay 4 pasos: el daño inicial, la inflamación, la fibroproliferación y el depósito normal de colágeno. Este es el resumen. El daño inicial es una injuria que puede ser, por ejemplo, la aspiración crónica, puede ser la inhalación de partículas contaminantes, puede ser de partículas inorgánicas, puede ser la aspiración crónica. La aspiración crónica es un elemento importante en la patogenia de la fibrosis pulmonar. Entonces, ese daño inicial puede ser por un estímulo a nivel de los alvéolos, puede ser un estímulo a nivel de los neumocitos, o puede ser un estímulo a nivel de los macrófagos o de las células endoteliales. Cualquiera de ellas puede dar un estímulo y dar un daño en la membrana, que es el daño de la membrana, y luego se da el paso para que pueda haber un fenómeno de inflamación o de fibroproliferación. Entonces, el daño inicial muchas veces no se puede identificar porque son etapas muy tempranas, pero se han hecho experimentos en animales, ¿no? Se les ha hecho inhalar pleomicina, paraquat, y se ve dónde fue el daño, si en el epitelio, en los neumocitos, o cuando se inhala sílice o asbesto en los macrófagos, ¿no? O partículas orgánicas pueden estimular los linfocitos. Lo cierto es que hay una ruptura de las membranas basales, pérdida de la integridad de la membrana basal, y eso nos va a dar a una alteración en la reepitelización. Y además hay una inflamación, la alveolitis, en la cual hay 2 mecanismos: la liberación de los factores quimiotácticos y la expresión de las moléculas de adhesión. Todo esto hace de que se perpetúe la inflamación, y además se da la tercera etapa, que es la fibroproliferación, la activación de los pericitos, los fibroblastos, que se van a miofibroblastos. Y los miofibroblastos, que son estimulados por el factor de crecimiento derivado del endotelio, el factor beta transformante de los fibroblastos, el factor de crecimiento insulínico, ¿no? O el TNA-alfa. Entonces, de esta manera se diferencian los fibroblastos al miofibroblasto. Y el miofibroblasto es el malo de esta película. Entonces, es el que va a producir en un momento, va a aumentar el depósito de colágeno en un momento. Y después va a disminuir la producción de colagenasas. Entonces, no va a haber quien degrade, ¿no?, a las fibras de colágeno. Y de esa manera se va a acumular y se va a dar la fibrosis. Eso, jóvenes, estos 4 pasos es para casi todas las enfermedades difusas del parénquima pulmonar, pero menos para una, para la más común y la más importante, que es para la fibrosis pulmonar idiopática. Luego veremos eso. La fibrosis pulmonar idiopática tiene una fisiopatología en donde se salta la inflamación. Hay daño alveolar difuso y de frente se va a fibroproliferación. Como ven ahí, hay desequilibrio TH1, TH2, activación de los fibroblastos, proliferación y migración de fibroblastos, formación de focos de fibroblastos y una alteración en el desequilibrio de las metaloproteasas e inhibidores de las metaloproteasas, ¿ya? Entonces hay una fibrosis y reepitelización defectuosa. Esto es importante saber porque en la patogenia de esta enfermedad, para el tratamiento ya podemos ver que no se usan antiinflamatorios en la fibrosis pulmonar idiopática. En todas las demás sí se puede usar antiinflamatorios, pero en esta no, porque no hay inflamación. Y este es un concepto que hace unos 15 años que se encontró, porque a estos pacientes se les daba corticoides, inmunosupresores, iban mal. Y se revisó la fisiopatología y se hizo esta postulación. Muy bien, entonces células epiteliales, y hemos visto que el daño inicial puede ser en cualquiera de las estructuras, ya sea del alveolo, de los macrófagos o de las células endoteliales, ¿no? Y eso nos lleva a una inflamación, a una proliferación de fibroblastos y hacia la fibrosis. En la inflamación actúan las moléculas de adhesión o los factores quimiotácticos, y en la proliferación los factores de crecimiento. Entonces, a un momento la síntesis de colágeno y después disminución en la degradación de colágeno, ¿no? Y volvemos a este lobulillo secundario de Netter, que tiene esta representación,
Y miren cómo se ha quedado hace años, muchos años, desde 69, 70, se ha tratado de identificar, clasificar estas enfermedades difusas del parénquima pulmonar. Había un grupo de enfermedades difusas que no tenían causa. Y como ustedes saben, todo lo que no tiene causa se llama idiopático. Entonces, neumonías sistémicas difusas idiopáticas. Entonces, ahí tenemos unos nombres como estos. Ya hay que ir captando estos nombres. NIU, neumonía intersticial usual. Eso es lo que se encontraba en la patología, ¿ya? Neumonitis intersticial linfoidea, ¿no? Hay neumonitis descamativa, etcétera. Han ido poniendo una serie de nombres, solamente les muestro. Ya en el 2001 hay una clasificación para las idiopáticas, el 2001, el 2002, el 2000, vamos a revisar, hay clasificación hasta la del 2000, a unas actuales. Todos son consensos ATS-RS, ¿no? En el 2002 se trata de clasificar en 4 grupos. Miren, 4 grupos. Primer grupo acá, de causa conocida. Causa conocida, por ejemplo, tuberculosis miliar, infección por Pneumocystis jirovei, el SARS-CoV-2, enfermedades del tejido conectivo. El último grupo son enfermedades raras, que una cada 2 millones de personas. Por ejemplo, la histiocytosis de Langerhans, la LAM, linfangioliomatosis, LAM, así se ve, síndromes eosinofílicos, proteinosis alveolar, amiloidosis, microlitiasis, enfermedades raras, una cada 2 millones. Cada uno tiene una peculiaridad y tiene sus hallazgos. El grupo 3 son enfermedades granulomatosas por sarcoidosis. Sarcoidosis es muy común en los países anglosajones, asiáticos. Acá tenemos muy pocas sarcoidosis. Y en amarillo las idiopáticas. Y ahí está FPI o NIU, patrón NIU o FPI. ¿Ya? Recuerden, la fisiopatología ahí no hay inflamación, lo demás es NINE, neumonía intersticial no específica. Le sigue abajo la bronquiolitis, enfermedad intersticial, neumonía NIT descamativa. Estas están asociadas a tabaco, a tabaquismo, esas dos. Y luego hay unas que tienen un componente agudo, como la neumonía intersticial aguda y la neumonía organizada criptogenética, que antes se llamaba BUP, bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Y al final, la NIL, neumonía intersticial linfoidea. Esto cambió luego, y bueno, se seguía estas enfermedades difusas con una énfasis en la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Y en este grupo tenemos las enfermedades, perdón, acá falta una, no sé, la del 2014 se pone la fibroelastosis pleuropulmonar. Se me ha borrado esa imagen. De causa conocida, ahí tienen infecciones, tuberculosis, Pneumocystis jirovei, citomegalovirus, influenza, SARS-CoV-2, drogas. Siempre hay que averiguar si hay la mionarona, que es un antiarrítmico, la nitrofurantoína, todos los citostáticos que se usan para cáncer pueden dar enfermedad inflamatoria intersticial. Las enfermedades del tejido conectivo, esclerodermia, artritis reumatoidea, dermatomiositis, polimiositis, ¿no? El lupus pueden dar enfermedad intersticial, es bastante frecuente. Inhalación de partículas orgánicas, como la neumonía de hipersensibilidad, o inorgánica, la neumoconiosis. La vasculitis, como Chule-Strauss, Wegener, PAN. El cáncer, una carcinomatosis linfangítica. La neumonía lipoidea o enfermedades inflamatorias intestinales. Crohn, ulcerativa, enfermedad de Wilbur. O sea, todas estas son causas conocidas. O sea, yo sé cuál es la causa que me está dando una neumonía difusa del parénquima pulmonar. A eso se refiere, ¿no? El otro grupo son estas enfermedades raras, como las neumonías eosinofílicas, agudas o crónicas, la histiocytosis de Langerhans, linfangioliomatosis, proteinosis alveolar, microlitiasis alveolar, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen histiocytosis de Langerhans, opacidades quísticas de paredes engrosadas. Acá, opacidades quísticas de paredes engrosadas. Linfangioliomatosis solamente da en mujeres, que es una proliferación de las fibras musculares. Esto se rompe y dan neumotórax espontáneo recurrente y debutan generalmente en el trabajo de parto. El trabajo de parto, como empujan y se revienta eso, entonces dan neumotórax. Y pueden también lesionar los vasos parénquimales y dar hemoptisis. La proteinosis alveolar pulmonar, que da un patrón de crazy baby, de pavimento loco, o empedrado como este, de pavimento loco,
O la microlitiasis alveolar, que da el signo de la tormenta, como una tormenta de nieve. Pueden haber la microlitiasis. Son enfermedades raras. Entonces acá queda, ahí está la del 2014. Entonces, si sacamos la de causa conocida, entidades únicas o enfermedades granulomatosas como sarcoidosis, entonces tenemos las idiopáticas. Y estas idiopáticas, las principales, la FPI, ya he mencionado, la NINE, que son las más fibrosantes, estas que asociadas a tabaco, la bronquiolitis respiratoria y la neumonía descamativa, las agudas, la neumonía aguda o la organizada criptogenética, y las raras, el NIL y la fibroelastosis pleuropulmonar hepática, perdón, idiopática, que es un componente intersticial, pero además de pleura. También hay un compromiso de la pleura, hay un engrosamiento y fibrosis de la pleura. Entonces, estas idiopáticas siempre, más o menos esta es la del 2014, ¿eh? Y es la que se mantiene hasta ahora. Igual, acá está, es un resumen, una manera de agruparlas, ¿no? Esta clasificación, son las mismas, ¿no? Estas enfermedades raras, las granulomatosis como la sarcoidosis, o las secundarias de micobacterias u hongos, que son las neumonías de hipersensibilidad. Y esta es la clasificación actual. Esto, por ejemplo, en la clase anterior, con el grupo anterior, no había esta clasificación, esta recién ha salido. Entonces, es una clasificación que ha salido por la Unión Europea, es un artículo europeo, en el cual se ve acá, ¿no?, de las causas conocidas. Entonces, en esto trata de hacer, acá hay exposición ambiental, ¿no?, inhalaciones, enfermedades raras, ¿no?, sarcoidosis y otras causas. Y esto lo clasifica también, lo ponen como agudo, subagudo y crónico. Hay una enfermedad que es muy común, que es la neumonía de hipersensibilidad. La neumonía de hipersensibilidad es una enfermedad que puede durar años. Debuta con un cuadro agudo que puede ser como una bronquitis o como una neumonía. O sea, tos, expectoración, sibilancias, puede haber fiebre. Puede tener infiltrados pulmonares como una neumonía y que tiene una remisión espontánea. O sea, con tratamiento, sin tratamiento puede remitir en días, 7 días, 15 días. Y luego pasa a una etapa crónica. Puede estar años, tos. Y todo es normal, a excepto que en las tomografías puede haber nódulos mal definidos o un patrón de atrapamiento aéreo, que llamamos patrón de mosaico. Y puede estar años. Y luego viene la etapa tardía, que es la fibrótica. Y en esa fibrótica hay patrón de fibrosis, como vamos a ver, como un patrón new, pero más en ápices. Entonces, esta enfermedad, por eso, y es bien común, yo veo bastante frecuente, pero es poco diagnosticada. Aguda, subaguda y crónica. Por eso han hecho esta clasificación, en la cual, y acá en el medio pueden tener, por ejemplo, neumonitis de hipersensibilidad, ¿no? Acá, neumonitis de hipersensibilidad. Aguda, subaguda y crónica. Entonces, puede haber enfermedades que tienen un componente agudo, un componente subagudo o un componente crónico. Como la sarcoidosis, por ejemplo, ¿no? Hay sarcoidosis que puede tener un componente agudo, subagudo y crónico. Y así es más o menos como tratan. Por ejemplo, la neumoconiosis tiene una etapa más que todo crónica, generalmente no es aguda, ¿no? La neumonía por hipersensibilidad tiene un componente agudo, subagudo y crónico, ¿no? Y así es como tratan de más o menos clasificar. Esta es una nueva clasificación, recién va a ser revisada seguro por ATS, RS y saldrá en los nuevos consensos, ¿ya? Entonces, como verán, son enfermedades medias complejas, es un capítulo de tratar de estudiar, encasillar estas enfermedades, pero el concepto que deben tener ustedes es de que son difusas. Si bien hablamos de intersticial, no es exclusivo del intersticio, puede coger alveolo, puede coger vaso, ¿ya? Y que estas tienen una representación en las tomografías, porque la tomografía de alta resolución nos permite verlas, ¿ya? Y en la clasificación hay 4 grandes grupos: causa conocida, enfermedades raras, granulomatosas y idiopáticas. De estas idiopáticas hay 2 bastante comunes, que es la fibrosis pulmonar idiopática,
que no tiene componente inflamatorio, sino un componente de daño inicial, fibroproliferación y fibrosis. Y que bueno, y que la revisión, y que actualmente se está tratando de clasificar tanto por esta se mantiene, pero además jugar con un estadio, que es agudo, subagudo o crónico. Muy bien, ¿cómo se estudia a estos pacientes en general cuando se sospecha una enfermedad difusa? Historia clínica como todos, como siempre, la radiografía, pruebas de laboratorio, las pruebas de función pulmonar, casi siempre son restrictivos, la tomografía para ver los patrones y las biopsias, ¿no? Para tipificar qué enfermedad es cualquiera de estas, ¿no? O el cuadro que he presentado anteriormente, ¿no? Las biopsias. Entonces, por ejemplo, la edad, 20, 40 años son más frecuentes la sarcoidosis, la histiocytosis X asociadas a la enfermedad de colágeno y la LAM. No hay FPI en menos de 50 años. No hay en menos de 50, salvo que sea la familiar, hereditaria. El papá, el abuelo, el hermano se han muerto con fibrosis pulmonar y uno de 45 años sí le puede dar, pero con un antecedente. Si no, es casi imposible que haya FPI. Esta es una enfermedad de los adultos. Y eso es una enfermedad epigenética. Epigenética. ¿Qué significa epigenética? Que no ha nacido así, sino había factores que en el transcurso de la vida han alterado el DNA. Y esto es más o menos para que tengan el DNA está cubierto por, es como un cable de luz, el cobre, ese es el DNA. Y el plástico es lo que lo envuelve, ¿no? Entonces las telomerasas reparan todo ese plástico para que no se exponga el DNA. Con la senescencia inmunológica que aparece a partir de los 40 años, 50, 60, entonces, mientras más cortos sean los telómeros, entonces hay menos capacidad de poder reparar eso. Entonces va a haber zonas degladas. Y los agentes externos, como el tabaco, como la aspiración, como la contaminación, van a encontrar el DNA, hay zonas donde no está protegido y van a injuriar al DNA. Y si injurian zonas que tienen que ver con la fibrosis, con los componentes fibrogénicos, se puede desencadenar estas enfermedades. Pues son epigenéticas, ¿no? Aparecen con la edad y tienen que ver con estas enfermedades de síndromes de telomerasas cortos. Muy bien. Sexo. Por ejemplo, LAM solamente hay mujeres, ¿eh? No de varones. Las enfermedades del colágeno con compromiso intersticial son más comunes en mujeres. Antecedentes familiares de FPI, microlitiasis o estas enfermedades raras, ¿no? Tabaquismo, ya hemos visto que hay dos enfermedades asociadas al tabaco, el NIL y la bronquiolitis. El uso de fármacos, siempre hay que averiguar. Síntomas, todos pueden tener tos, muchos tienen que tener tos seca y disnea, ¿no? Y disnea, que es una de las características. Al examen físico podemos encontrar algunos crepitantes, puede haber alteraciones como dedos en palillo de tambor, y a medida que progresa la enfermedad puede haber falla cardíaca, ¿no? Derecha, como el cor pulmonar, edemas, injustición yugular, hepatomegalia, etc. ¿Qué exámenes tenemos que pedir? Todos los exámenes, hemograma, hemoglobina, bioquímica, para ver si hay eosinofilia, pueden ser eosinofilias pulmonares. Si hay aumento de la DHL, importante, proteinosis, hipercalcemia, hipercalciuria, sarcoidosis, factor reumatoidea, artritis reumatoidea, anticuerpos antinucleares, lupus, anticuerpos anti-ENA o anti-SL70, esclerodermia, anticuerpos anti-YO, las dermatomiositis o polimiositis, en los síndromes antisintetasa, ¿no? Alteraciones de la CPK, de la DHL, de la TGP, de las enzimas musculares, las dermatomiositis o polimiositis. Y si hay ANCA positivo, vasculitis. Entonces, por eso que tenemos que pedir todas las enfermedades para todos los marcadores de enfermedades inmunológicas o de vasculitis o de enfermedad del colágeno. La radiografía muchas veces pueden ser normales o tener alteraciones en donde hay unos patrones de infiltrados como virus merilado, nodular, retículo nodular o panal de abejas, ¿no? Acá, ahí no sé si llegarán a ver, pero se ven micronódulos como la TV miliar, micronódulos o nódulos más grandes que se ven en las neoplasias, ese componente reticular o una panalización como quistes, panal de abejas, ¿no? El panal de abejas. Ahí se puede ver un patrones nodulares como se ve en la neumoconiosis, ¿no? O este patrón de infiltrados
más en las bases y pegados a la pleura. O sea, a esto me refiero supraural, supraural y más en bases en comparación con los ápices. Esto es muy común de lo que se ve en el patrón NIU de neumonía intersticial usual. La tomografía es más sensible que la radiografía para identificar estas alteraciones, ¿no? Siempre hay que pedirla cuando uno va a estudiar una enfermedad intersticial. Y ya recuerden que hay dos, en tomografía hablamos de opacidades, ¿no? Hay dos tipos, disminución de la atenuación y aumento de la atenuación, ¿no? Lo que es disminución es como el aire, lo que está en la tráquea, en los bronquios, y lo demás es un aumento de la atenuación que puede ser leve hasta blanco, como el corazón o el hígado. Lo que dice vidrio esmerilado generalmente es inflamación, y lo que es como línea reticular generalmente es fibrosis. Entonces, acá tenemos lo que es aumento de disminución de la atenuación, son los patrones quísticos. Y lo que es aumento de la atenuación septal, reticular, nódulos, vidrio esmerilado, consolidación y crazy pavimento loco, empedrado o empalizado. Recuerden acá el lobulillo secundario de Netter, ya les he mencionado, cómo se ve en la parte normal. Esta es la parte interlobulillar, o sea, esto, y esto que está acá es la parte central, el vaso. ¿Ya? Si lo hacemos en una revisión esquemática, podemos decir que acá está la arteriola, el bronquiolo y los alveolos. Y esta es la parte interlobulillar, ¿no? Que sería esto de acá, ¿no? La representación. Cuando esto está ocupado, si vamos a revisar lo que es disminución de la atenuación, puede haber quistes, o sea, se reemplaza los alveolos por aire. Y eso, si hay pared, se llama quiste. Si son de paredes delgadas, LAN en mujeres. Y en varones, o en mujeres también, la histiocytosis de Langerhans, ¿no? Histiocytosis de Langerhans. Cuando hay un engrosamiento septal, los lóbulos están engrosados, entonces ahí tenemos, por ejemplo, el edema pulmonar, el agua. Cuando son lisos, estos bordes son lisos, como acá, eso es agua, congestión. Cuando hay nódulos, como el síndrome del rosario o el collar de perlas, hay tres enfermedades: sarcoidosis, carcinomatosis linfangítica y neumoconiosis. Entonces ya saben que sarcoidosis es muy raro en nosotros, neumoconiosis, hay el antecedente, nadie puede tener neumoconiosis si es que no ha trabajado en minas, y lo otro que queda es cáncer. Entonces es muy importante ver estos septos, este espacio, este engrosamiento septal, que sea liso o con nódulos. Lo reticular es como rayas, como que está reemplazado por reticulino, por rayas, líneas, como se ve en el NIU, la neumonía intersticial usual, que tiene un patrón predominantemente reticular. O sea, eso estamos hablando de un componente fibrótico. O abajo, también, como se ve en la neumonía crónica de hipersensibilidad. Por eso les decía que la neumonía crónica, la neumonitis de hipersensibilidad tiene una etapa crónica, y ahí predomina la fibrosis. Y es muy parecida a la otra, al NIU. Pero ojo que el NIU, cuando es FPI, es más en las bases, ¿eh? Bases. Predominantemente bases, como pueden ver en esa tomografía. En cambio, en la neumonía de hipersensibilidad puede ser el mismo patrón NIU, pero en ápices. Incluso si le hacen una biopsia, el patólogo va a decir patrón NIU. Pero eso no significa que tenga FPI. FPI, les adelanto, es la enfermedad más común, la más mala, y es una de estas idiopáticas, ¿no? Y se dice NIU, se dice FPI cuando tiene un patrón NIU, pero es idiopático, o sea, no tiene otra causa. Puede haber un paciente con AR o esclerodermia, pero tiene patrón NIU, o sea, tiene un componente intersticial de tipo NIU. Eso no es FPI, eso es esclerodermia con patrón NIU, artritis reumatoidea con patrón NIU, así se llama. En cambio, cuando no hay AR, cuando no hay esclerodermia, no hay nada, es idiopática, es NIU idiopático. Eso se llama fibrosis pulmonar idiopática. Recuerden, en la fisiopatología no hay inflamación. No hay inflamación. Muy bien.
El vidrio esmerilado es como un velo de novia, en la cual puedo ver yo todavía la estructura del obulillo. Pueden ver acá, puedo ver el vaso, puedo ver el bronquiolo, ¿no? Puedo ver los septos, no se puede ver acá, ¿no? El vidrio esmerilado, no se puede ver acá arriba. La neumonitis de hipersensibilidad, esta es la etapa aguda de esta enfermedad. O la escamativa, en la cual se puede, o en la infección por SARS-CoV-2, como en el COVID-19, eso es vidrio esmerilado, ¿no? Y la consolidación, cuando ya todo es blanco, no puedo ver nada, ninguna estructura, como por ejemplo la neumonía organizada, ¿no? Las neumonías o las masas, puede ser un tumor, puede ser un infarto, puede ser un cáncer. Entonces, estos son los patrones. Y el crazy paving, que es una combinación del engrosamiento septal con el vidrio esmerilado. Crazy paving, ¿no? Se puede ver si hay un tumor y hay una diseminación por los componentes interlobulares, ¿no? Con edema, o congestión pulmonar, en la cual puede haber agua, congestión, con cardiomegalia, derrame, o simplemente puro, sin cardiomegalia, sin derrame, sin masas, como se puede ver en la proteinosis alveolar primaria. Esta es una enfermedad en la cual el macrófago no madura, y al no madurar no se come el surfactante, no depura el surfactante, y el surfactante se acumula en los alveolos, se acumula y es como una tierrita, y eso tapiza todos los alveolos, y eso es lo que vemos en las tomografías. El tratamiento es lavar el pulmón y sale como un contenido lechoso de los pulmones. Esa es la proteinosis alveolar primaria, ¿no? Son dentro del grupo de enfermedades raras, ¿no? Otra forma que nos ayuda a las tomografías es para ver la vía. Esto que hemos hablado es el parénquima. El parénquima, recuerden, el obulillo acá. Estamos hablando de las imágenes, pero también podemos ver nódulos. Y los nódulos también pueden ser una expresión de la vía aérea pequeña, o sea, de la parte central. ¿Sí? La parte central. La parte central tiene signos directos e indirectos. De los signos directos tenemos la dilatación. No se ve bien acá la lámina por la proyección, ¿no? Las bronquiolestasias, esta dilatación de los bronquios. Esta dilatación. A eso le llamamos bronquioloestasia. Acá también se puede ver bronquioloestasias. Hay fibrosis, entonces eso retrae el parénquima y se abre el bronquiolo. Son signos directos. Y los otros son los nódulos que podemos ver. Los nódulos pueden ser, cuando vemos nódulos tenemos que si son bien definidos o mal definidos. Esto es bien definido, mal definido. O estos como yemas, se llama árbol en brote. Todos son los nódulos que están en el centro del obulillo, recuerden, bien definidos, mal definidos, o árbol en brote. Árbol en brote es muy sugestivo de tuberculosis. Muy sugestivo de tuberculosis. O el componente perilinfático, que puede ser interlobular con la parte de abajo o supraural. Esto es lo que les decía, el signo del rosario o de un collar de perlas, como un collar, ¿no? Como un collar. Signo del rosario o collar de perlas. Ya pueden ver como un collar de perlas o como un rosario. Cáncer, sarcoidosis o neumoconiosis. Son todas enfermedades que las infecciones no dan componente perilinfático, las infecciones dan componente centrolobulillar. Ejemplo, tuberculosis, el árbol en brote. Las infecciones virales, nódulos bien definidos. Y esos nódulos mal definidos se puede ver, por ejemplo, en neumonitis por hipersensibilidad. Muy bien. Es lo que les he mencionado, de los nódulos, componente perilinfático, ahí ven como el componente de ganglios perilinfático y nódulos como collar de perlas. Estas son las opacidades mal definidas, son los nódulos. Estos son los árboles en brote, que se ve en tuberculosis, tipo árbol en brote. Cuando vemos los nódulos bien definidos, generalmente pueden ser infecciosas, ¿ya? Se ve, y estos son los mal definidos, como un moteado, o sea, uno no mira bien, pues, ¿no? Acá sí están definidos, son puntos, y acá no hay puntos definidos. Eso se ve, por ejemplo, neumonía de hipersensibilidad, la fase subaguda. Muy bien, y eso es en cuanto a imágenes, en general en estas enfermedades. O sea, la terminología que tenemos que ver cuando uno ve estas enfermedades son opacidades, aumento de la disminución de la atenuación tipo quistes. Si no hay quistes se llama enfisema, si no hay pared, perdón.
tipo de enfisema. O aumento de la atenuación, que puede ser reticular, engrosamiento septal, puede ser vidrio esmerilado, puede ser consolidación o puede ser nódulos. Si son nódulos, centrolobulares o perilinfáticos. Y además si son bien definidos o mal definidos, ¿no? Y si son bien definidos, si tienen apariencia o no de árbol en brote. Esa es la terminología semiológica cuando uno ve esto. Y esa es la representación del compromiso en el parénquima y en la vía aérea. Si hablamos de bronquiolestasia, estamos hablando de la vía aérea, signos directos del compromiso de la vía aérea pequeña. Muy bien, ya les había mencionado, cuando uno estudia a estos pacientes hay que pedir todas las hemograma, bioquímica y marcadores inmunológicos. Ya, vamos a pasar esto. La gran mayoría tienen componente restrictivo. Hay algunas que pueden tener componente obstructivo. ¿Cuáles? Las que tienen patrón quístico. ¿Por qué? Porque ahí adentro entra el aire y se comporta como un atrapamiento. Ejemplo, histiocytosis. Ejemplo, sarcoidosis, la linfangeio-leiomyomatosis, ¿no? Son enfermedades que pueden tener un componente mixto, o sea, restrictivo y obstructivo. La gasometría, todas suelen tener hipoxemia. Mientras más avanzada la enfermedad, bueno, puede haber comenzado a subir el CO2 y aparecer acidosis respiratoria. Y todas van a tener disminución de la DELCO, de la capacidad de difusión de monóxido de carbono, ¿no? Este es el DELCO, es lo que mide mejor la integridad de la membrana alveolo-capilar, la que mejor mide, ¿no? Los métodos invasivos se estudió, o sea, ya estamos en las biopsias, ¿ah? Ya hemos puesto la parte clínica, hemos visto la radiografía, las pruebas funcionales, los exámenes de laboratorio, las biopsias. Casi las biopsias se llegó para todos los métodos que se han ido proponiendo eran para estudiar las idiopáticas. Pero ya le decimos que para las idiopáticas no sirven mucho las biopsias, no sirven mucho, no ayudan mucho, porque son enfermedades heterogéneas, ¿no? Pero sí sirve para excluir otras causas, por ejemplo, tuberculosis. Yo le hago un lavado bronquiolo-alveolar y me sale BK positivo, ya tengo el diagnóstico. Ya sería grupo 1. O me sale macrófagos cargados de hemosiderina, hemorragia alveolar. O me sale cuerpos ferruginosos, eso puede ser asbesto, ¿no? Entonces, excluir todas las formas que pueden ser el grupo 1, que pueden ser tratadas, ¿no? ¿Qué métodos? Broncoscopía, lavado bronquiolo-alveolar, la biopsia transbronquial, la videotoracoscopía y la biopsia por toracotomía o a cielo abierto. En el lavado bronquiolo-alveolar, ¿qué es utilidad? Macrófagos, lo que les decía, hemosiderina, hemorragia. Exposición al asbesto, cuerpos ferruginosos. Célula de Langerhans, histiocytosis. Patrón neutrofílico, fibrosis pulmonar idiopática. Y patrón linfocítico, la sarcoidosis y la neumonía de hipersensibilidad, que no está ahí. La neumonía de hipersensibilidad también tiene un patrón linfocítico. Si yo tengo una tomografía con un patrón NEW, que no sé si podría ser FPI o podría ser de hipersensibilidad, le hago un lavado. Y si me sale el patrón linfocítico, es neumonía de hipersensibilidad. Si me sale el patrón neutrofílico, es FPI. Entonces, ese tipo sí tiene utilidad, pero antes queríamos hacer con esto lavado, ver si era NEW, si era NIN, si era NIL, no, se ha reducido solo a esto que les he puesto, con la salvedad que también las linfocíticas pueden presentarse en la neumonía de hipersensibilidad. Las biopsias pulmonares, las transbronquiales, pueden ser rentables en enfermedades difusas homogéneas. O sea, por ejemplo, todas las lesiones son parecidas en el pulmón, sobre todo esas de causa rara, la proteinosis, la linfangeio-leiomyomatosis, amiloidosis. En cambio, en las idiopáticas no es rentable la biopsia por transbronquial. Sale un pedazo muy chiquitito y ese pedazo no es representativo de todo lo que está pasando en el pulmón, porque son enfermedades heterogéneas. En una zona puede estar inflamada y en otra zona puede estar fibrótica. Entonces el patólogo se va a confundir. Entonces lo que sí se recomienda en las nuevas guías es la criobiopsia. La criobiopsia es un elemento que se hace una biopsia por broncoscopía, se pone una sonda de frío y congela y se arranca eso, sale como un poroto, como un pallar, o sea, un pedazo más o menos grande, y eso sí es mejor, tiene mayor rentabilidad, la criobiopsia, ¿ya?
La biopsia por toracotomía, incluso puede el manipular el pulmón de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo, puede exacerbarlo y el paciente puede morir en postoperatorio. Entonces, ser muy invasivo para estas idiopáticas no es recomendable. Se recomienda la criobiopsia. Muy bien, y esto es en general lo que hemos hablado de las enfermedades difusas del parénquima pulmonar, ¿ya? Los conceptos anatómicos, los conceptos de este lobulillo secundario de Netter, que tiene una representación en la tomografía, con patrones tomográficos, la clasificación de estas enfermedades en estos 4 grandes grupos, la fisiopatología, los 4 grandes pasos, de daño inicial, alveolitis, fibroproliferación y fibrosis, menos para el patrón de NIU que corresponda a FPI. No hay inflamación, ya lo he dicho. Hemos visto todo cómo son los patrones tomográficos, cómo se estudia un paciente desde el punto de vista laboratorial, de pruebas funcionales y cómo se puede llegar al diagnóstico. Ahora vamos a ver lo que es de estas idiopáticas, la más importante, que es el patrón, la fibrosis pulmonar idiopática. Esta ha tenido varias revisiones desde el 2010, desde el 2011, y hay una revisión ahora ATS, RS, ALAT, Latinoamérica y los japoneses, ¿no? Eso es un consenso mundial. ATS, América, RS, ATS es Estados Unidos, ¿no? RS es Europa, JRS es los japoneses y ALAT es Latinoamérica. Es una guía, la del 2022, lo pueden encontrar, para esta enfermedad. Esta es una enfermedad notológica, es propia, ¿no? Es la fibrosis pulmonar idiopática, es aquella que tiene un patrón NIU, ya saben, ¿no? NIU. Es una enfermedad crónica, progresiva, irreversible. Es el 50%, de 25 a 50% de las enfermedades difusas del parénquima pulmonar. Más en adultos. Tos, fatiga, tienen un patrón NIU. Ese patrón NIU, ¿ya? Lo que es la fibrosis pulmonar idiopática, que también la pueden compartir otras enfermedades como la artritis reumatoidea, la esclerosis sistémica y la neumonía de hipersensibilidad fibrótica. Los hallazgos típicos evitaría la biopsia pulmonar. O sea, no se recomienda biopsia cuando la tomografía tiene un patrón de NIU. No, casi lo mismo, sí, lo mismo. Es una enfermedad limitada al pulmón, no tiene síntomas extrapulmonares, solamente es una enfermedad, ¿no? Y hay que excluir otras enfermedades, como el colágeno. Recuerden que este patrón también puede tener AR, esclerodermia, ¿no? Esclerodermia, AR, la dermatomiositis, cualquier enfermedad de colágeno la puede tener. Entonces hay que excluirla. Y hay que excluir también neumonía de hipersensibilidad en fase fibrótica. Entonces, y a eso se refiere, ¿no? La enfermedad del colágeno o las neumonías de hipersensibilidad. Cada uno, algunos conceptos, la epidemiología es de 8.8 a 17 por 100.000 pacientes, ¿no? Está entre las enfermedades raras, pero recuerden que las otras son 1 en cada 2 millones. Este es 8.8, 17% por 100.000 habitantes. Y si lo ponemos por encima de 50 años, sube al doble, 27.9, casi 30 por 100.000. Entonces no es tan rara, no es tan rara. La sobrevida, 2 a 3 años. 2 a 3 años de vida. Es la sobrevida, todo lo que tenga azul son cánceres. Sobrevida 5 años. Todos son cánceres. Esta tiene una sobrevida peor que muchos cánceres. Solamente está peor el cáncer de pulmón, que es muy malo, y el cáncer de páncreas. Pero un paciente con cáncer de riñón tiene mejor sobrevida que ellos. Entonces vean la importancia de esta enfermedad. Una alta mortalidad de 5 años y un curso corto, ¿no? Sobrevida de 2 a 3 años. Entonces no es cualquier enfermedad, ¿no? El consenso donde se habla, acá ya en esta del 2001, ¿no? Agosto del 2001, ya ahí sale esta revisión en donde todas las enfermedades crónicas, la original hipótesis, lo que les he dicho, inflamación, injuria, fibrosis, y luego viene esta nueva hipótesis en donde ya no hay inflamación, hay un desbalance TH1, TH2 en la cual hay estimulación de frente de los fibroblastos.
Entonces no hay inflamación, y esto es importante porque cambió el tratamiento, ¿no? Acá es la aspiración. Estos factores iniciales, el tabaco, el reflujo, los virus, el COVID nos ha dejado bastante patrón de fibrosis y muchos con patrón NIU. El COVID es una enfermedad que no tenía hace 2 años, ¿no? Como el reflujo podría ser en la teoría de la génesis de la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Lo que hay es una activación de los macrófagos van a ir y esos macrófagos van a alterar los fibroblastos con un depósito anormal, ¿no?, de las colágenas. Entonces hay una alteración en la matriz extracelular. Entonces aquí es macrófagos, neutrófilos, miofibroblastos, ¿no? El tabaco, la infección viral, el reflujo y alguien que tiene que tener una predisposición genética. Entonces la injuria epitelial, la fibroproliferación y el depósito anormal de colágeno y la progresión de la enfermedad. Y es como lo que se daría es todos estos factores transformantes de los fibroblastos. Va a hacer que los miofibroblastos produzcan esta alteración en la reepitelización defectuosa. O sea, no hay inflamación, no hay citoquinas inflamatorias o proinflamatorias, edema, glándulas, moco, no, exudado, no. Esa es una actividad propia de los fibroblastos. Entonces, la terapia tiene que ir hacia estos blancos, no inmunosupresores, sino antifibróticos. ¿Ya? Es básicamente esto, es lo mismo, ¿no? La cicatrización normal en respuesta a una lesión. Entonces hay, puede ser en el epitelio alveolar, daño y activación de todos los factores de crecimiento, los factores de transformación de los fibroblastos, y esta diferenciación de pericito a fibroblasto y de fibroblasto a miofibroblasto. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la FPI? Exclusión de otras causas de enfermedad inflamatoria intestinal intersticial. Excluir que sea tuberculosis, metichelosis, neumonía de hipersensibilidad, ¿no? Patrón, toda enfermedad de colágeno, drogas, excluir. Que tengan en el patrón UIP o NIU, UIP en inglés y NIU en castellano, ¿no? Neumonía intersticial usual, NIU, en la tomografía, en los pacientes no biopsiados, o aquellos pacientes en los que la biopsia pues nos diga que hay un patrón NIU. Entonces esos son los criterios diagnósticos. Recuerden que ya no en una tomografía típica no es necesario biopsia, no es necesario. Por eso estamos hablando de que estos ya se pueden ir haciendo la idea que quien va a diagnosticar son expertos, gente que sepa esto, neumólogos que sepan enfermedades intersticiales, reumatólogos que sepan enfermedades intersticiales y radiólogos que sepan enfermedades intersticiales. Eso se llama comité multidisciplinario, ¿ya? Entonces dicen, este paciente tiene NIU y se acabó, no hay que hacer biopsia, nada. Y esos son los patrones. Ven como ahí se ve el patrón reticular, abajo supraural, y las bronquiolestasis por tracción. Esto es lo típico. Entonces, este conjunto de quistes, que ya no son bronquiolestasis de tracción, sino de quistes, que es un estadio más avanzado de la fibrosis, más compromiso de bronquiolos, y se llama panalización, honeycomb, panal de abejas. Ese es lo que predomina en un paciente con NIU. O sea, hay 3 patrones: reticular, engrosamiento septal, que es la fibrosis, y la bronquiolestasis por tracción y el panal. ¿Cuál tiene que predominar? El panal. Entonces ahí estamos frente a un paciente con un patrón NIU. Y si no tiene ninguna enfermedad afiliada, se llama fibrosis pulmonar idiopática. Si esto tiene un paciente con AR, se llama AR con patrón NIU. Si tiene esclerodermia con patrón NIU. Si es neumonía de hipersensibilidad, fase fibrótica, o fase crónica, o fase tardía, como quieran llamarlo. Pero no es FPI. Este es FPI. ¿Por qué? Porque este es el peor de todos. O sea, yo prefiero tener NIU con AR. Es mejor pronóstico. Prefiero tener neumonía de hipersensibilidad con NIU. Es mejor pronóstico que si tengo FPI. Muy bien, el patrón NIU, otras formas: bronquiolestasias, panalización, reticular, ¿no? Probable es que falte la panalización. O sea, tiene reticular bronquiolestasias,
poquito vidrio, poquito vidrio. Recuerden que el vidrio es inflamación. Recuerden que les dije,